siguiente video se obtendrá una expresión matemática para el comportamiento del siguiente circuito, el cual es un sumador con entradas inversoras y no inversoras combinadas. En la entrada no inversora podemos ver que existen tres fuentes de señal, es decir, Bin A, Bin B, Bin C, que están conectadas a través de una resistencia RA, RB y RC respectivamente. De igual manera, vemos una resistencia RY conectada en paralelo. En la entrada no inversora tenemos la fuente de voltaje Bin 1, Bin 2 y Bin 3, las cuales están conectadas a través de una resistencia a la terminal no inversora R1, R2 y R3 respectivamente. De la misma manera tenemos una resistencia Rx que está conectada en paralelo. Para poder encontrar la expresión matemática que modela el comportamiento, vamos a utilizar el teorema de superposición, el cual nos dice que la respuesta total de un sistema estará conformada por la suma de las contribuciones individuales de cada una de las entradas. De esta manera, vamos a dejar Bin A como una constante, mientras que las otras fuentes de señal vamos a hacerlas igual a 0. Esto implica hacer una conexión a tierra. De esta manera llegamos al siguiente circuito, en el cual podemos ver que las resistencias RB, RC y RY, las cuales estaban conectadas a las fuentes de entrada, ahora están conectadas a tierra, formando una resistencia en paralelo. De la misma manera, en la entrada no inversora, tenemos todas las resistencias en una conexión a tierra. Con base en ello, podemos aplicar la expresión para reducir las resistencias a una nueva resistencia equivalente. De esta manera, podemos reducir el circuito teniendo dos resistencias equivalentes, RP1, que es el paralelo de RB, RC y RY, y RP2, que es el paralelo de R1, R2, R3 y Rx. Una vez sustituyendo estas nuevas resistencias en el circuito equivalente, llegamos al siguiente diagrama. Con la finalidad de analizar este circuito, vamos a utilizar las leyes de corrientes de Kirchhoff en el nodo que tiene un punto en rojo. De esta manera podemos visualizar tres corrientes, Iin, I1 e IF. Con base en la ley de corrientes de Kirchhoff establecemos la siguiente expresión. Voltaje de entrada A menos el voltaje en la entrada inversora sobre RA más el voltaje de la entrada inversora sobre RP1 es igual al voltaje Bn menos Bout sobre Rf. Para la segunda ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff, en la entrada no inversora se tiene que el voltaje Bp, el cual es el voltaje de la entrada no inversora sobre Rp2, es igual a 0. Con base en esta expresión podemos llegar a la conclusión que Bp es igual con 0. Y como estamos aplicando las consideraciones para un amplificador operacional, hay que saber que por la retroalimentación negativa, Bp y Bn son iguales. De esta manera también concluimos que Bn es igual con 0. Finalmente, de la primera expresión, al hacer Bn igual con 0, llegamos a una expresión que solamente está en función del voltaje de entrada y el voltaje de salida, para finalmente despejar el voltaje de salida y obtener que es igual a menos el voltaje Bin A, que multiplica a Rf sobre Ra, donde Rf es la resistencia de realimentación y Ra es la resistencia mediante la cual está conectada la fuente de voltaje Bin A. Hasta este punto hemos encontrado la expresión matemática de la contribución del voltaje Bin A para el voltaje de salida. Sin embargo, hay que recordar que en el diagrama principal tenemos dos fuentes de voltaje adicionales, que es Bin B y Bin C. Sin embargo, la salida correspondiente a estas entradas
tiene la misma estructura que Bain A, es decir, esta. De esta manera, podemos concluir que las expresiones correspondientes para la función de salida en función de Bain B es menos Bain B que multiplica al cociente de la resistencia de retroalimentación sobre RB, que es la correspondiente resistencia mediante la cual está conectada la fuente de voltaje. De la misma manera, el voltaje de salida debido a la contribución de la fuente Bain C es igual al producto de menos Bain C por el cociente de RF sobre RC. Finalmente, la contribución o la expresión matemática que modela el comportamiento de toda esta suma de voltajes es: el voltaje de salida es igual a menos la resistencia de retroalimentación que multiplica a la suma del cociente de cada una de las fuentes sobre la resistencia asociada. Para el siguiente caso, es decir, para encontrar las expresiones matemáticas que modelen el comportamiento de la función de salida en función de las fuentes de voltaje que están conectadas en la entrada no inversora, hay que aplicar el teorema de superposición de nueva cuenta. Para este caso, en este diagrama, se asumió que RP1 es el paralelo de todas las resistencias RA, RB, RC y RY, ya que las fuentes Bain A, Bain B y Bain C son igual con 0. De esta manera hemos llegado a obtener otra expresión para RP1 mostrada en el diagrama. De la misma manera, al hacer la conexión de Bain 2 y Bain 3 igual con 0, hemos conectado estas resistencias a tierra, lo que implica tener un conjunto de resistencias en paralelo cuyo resistencia se puede modelar por una nueva resistencia llamada RP2, el cual es el paralelo de R2, R3 y Rx. Haciendo estas consideraciones, vamos a simplificar el circuito de la siguiente manera. En este circuito podemos ver que tenemos RP1 y RP2 como el resultado de las resistencias en paralelo vistas en el diagrama anterior. De nueva cuenta hay que aplicar las leyes de corrientes de Kirchhoff. En este caso vemos que tenemos dos corrientes, la corriente I1 y la corriente I2. La corriente I1 pasa a través de toda la rama de la parte superior y de igual manera ninguna corriente entra al amplificador operacional. Con esto en mente sacamos la primera ecuación denominada como la número 1, que es menos Bn sobre Rp igual a Bn menos Bout sobre Rf. Para la segunda ecuación, para la rama de la terminal no inversora, se tiene la expresión número 2, que es Bain 1 menos Bp sobre R1 igual a Bp sobre Rp2, donde Bp es el voltaje que se encuentra en la terminal no inversora. Cabe mencionar que si se necesita saber cuál es dicho voltaje Bp, hay que visualizar el diagrama y ver que es el voltaje que se encuentra en la resistencia Rp2. Por tal motivo, aplicando un divisor de voltaje se llega a la expresión número 3, cuyo valor de Bp es igual al voltaje de la resistencia Rp2, que es igual a la multiplicación del voltaje de entrada por Rp2 sobre la suma de las resistencias que están conectadas en serie. De la misma manera como estamos trabajando con el amplificador operacional en retroalimentación negativa, se considera que Bn y Bp son iguales. Por tal motivo, se despeja de la expresión 1 el valor de Bn, llegando a esta expresión. De igual manera,
de la expresión número 2 se despeja el valor de Vp, llegando a esta expresión. Finalmente, igualamos estas dos expresiones obtenidas anteriormente para encontrar una nueva expresión que solamente se encuentre en función del voltaje de salida y el voltaje de entrada. Al hacer el álgebra correspondiente se llega que la función de salida, Vout, debido a la contribución del voltaje de entrada 1, es igual a 1 más Rf sobre Rp1 que multiplica a Rp2 sobre R1 más Rp2. En este punto hay que resaltar que la expresión matemática tanto para el voltaje Vin1 como para el voltaje Vin2 y el voltaje Vin3 va a tener la misma estructura. Sin embargo, lo único que va a cambiar va a ser el valor de Rp2 y R1. Es decir, que estas resistencias se van a cambiar en función del voltaje del cual estemos analizando. Para visualizar lo antes explicado, vamos a escribir el voltaje de salida debido a la contribución del voltaje Vin2, el cual vemos que Rp2, es decir, el numerador de esta fracción, ha sido reemplazado por las resistencias correspondientes, mientras que podemos ver que de este lado el valor de R2 ha sido cambiado, ya que en un principio para el voltaje Vin1 teníamos R1. De esta manera hemos podido visualizar que dependiendo del voltaje de entrada que estemos analizando es el valor de las resistencias Rp2, que sería todo esto, y del valor de resistencia que se encuentra en el denominador, que en este caso es R2. De nueva cuenta vemos que el factor 1 más Rf sobre Rp1 que se encuentra del lado izquierdo es el mismo factor que se encuentra en todas las contribuciones, ya que este producto proviene de la terminal inversora, la cual es independiente a todas las salidas, más bien a todas las señales de entrada de la terminal no inversora. Finalmente, aplicamos la misma lógica para la señal de entrada B3, con la finalidad de obtener el voltaje de salida en función de la contribución del voltaje de entrada Vin3. De nueva cuenta, vemos que el valor descrito por Rp2, ahora es el paralelo de R1, R2 y Rx. Y en el denominador tenemos la respectiva resistencia R3, la cual está asociada al voltaje Vin3. Finalmente, obteniendo estas 6 ecuaciones, podemos visualizar una expresión matemática completa que modele el comportamiento del circuito descrito con anterioridad. Vemos que el voltaje de salida, y aquí tenemos todo este factor, es la contribución de las terminales inversoras, mientras que 1 más Rf sobre Rp1, que multiplica a todos estos términos, es la contribución de todas las fuentes de señal conectadas en la terminal no inversora. Gracias.